¿Quién era Pablo Escobar? Todo este contenido es educativo e informativo. No es para glorificar a un criminal ni las horribilidades que hizo. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue el narco más ambicioso del mundo. Y aunque logró tener mucho dinero, ubicándose incluso como el séptimo hombre más rico del mundo, al final este dinero no le sirvió para tener una buena vida ni para alargar su estadía en este mundo. Pablo Escobar es reconocido por el daño que le hizo a un país como Colombia por controlar el 80% de la droga que se movía hacia Estados Unidos e incluso por ganar de 60 a 70 millones de dólares por día. Pero lo que muchas personas no cuentan de esta historia es cómo su ambición lo terminó llevando a la tumba de la peor manera. Nace el 1 de diciembre de 1949. Aunque no vivía en extrema pobreza, estaba en la clase media baja. Desde pequeño le gustaba el dinero. En su adolescencia tenía contrabandos menores de cigarrillos, robos de lápidas y robos de autos. Crece y sigue en el contrabando, donde poco a poco la droga se va metiendo en su vida. Empieza a hacer contactos criminales importantes e incluso estuvo en la política como una estrategia del narcotraficante para tener inmunidad y no ser extraditado, ya que en esos momentos había creado rutas aéreas y marítimas para transportar sus cargamentos de droga. Fue líder del cartel de Medellín y aunque estuvo a punto de ser más grande políticamente, no lo logró, ya que se sospechaba del negocio que se manejaba y su llegada no fue por votos directos, sino por designación como suplente. Como tal, él estaba como un suplente en básicamente la política, en el Congreso directamente. Ya lo acusaban de que pues era un narcotraficante o de que estaba en esos negocios. Él siempre lo negó hasta que obviamente hubo un punto en el que pues todas las cosas se empiezan a dar porque empieza a hacer asesinatos que no fueron tan estratégicos en la política. Personas que ya estaban detrás de su rastro ya le estaban diciendo básicamente pues de que en lo que él estaba y él siempre lo negaba. ¿Qué hizo? Lo desapareció. Y en esta parte es donde ustedes empiezan a ver cómo todo poco a poco va cuadrando con su personalidad un poco loca, hasta cierto punto, ambiciosa y que no tiene límites. Su problema no fue querer más dinero. Realmente lo que lo acabó fue no saber cómo parar y no saber controlar su ambición, que terminó haciendo que pasara por encima de quien fuera sin importar lo bueno o malo que estuviera haciendo. Si analizamos un poco de dónde viene esta tendencia a ser un criminal, podemos darnos cuenta que desde pequeño quería dinero. Quería salir adelante, cueste lo que cueste, y a veces cuando no tenemos a alguien que nos diga que estamos haciendo las cosas mal, creemos que pasar por encima de otros nos hará más grandes. Se posicionó como el bandido más grande del mundo. Además, en donde estaba siempre lo protegían, ya que se ubicaba en las comunas de Medellín, donde la gente lo quería por cómo construía barrios, ayudaba a las personas y hasta les daba dinero. Lo veían como un Robin Hood, pero realmente era un criminal que solamente la muerte lo pudo parar, porque no se justifica ayudar a otros y al mismo tiempo matar personas como si fueran ganado. Era inteligente y ambicioso. Lástima que hizo que esas cualidades se opacaran por el daño y la destrucción que causó. También, como muchos lo decían, era el patrón del mal. Eliminó competencia y así tomó sus rutas y sus negocios. Mataba a políticos y policías por no querer ayudarlo o porque eran un estorbo para él. Tuvo atentados contra políticos, policías y hasta lugares del país. El daño que hacía no solo era consciente, sino que además lo utilizaba como herramienta para lograr su objetivo oscuro. Siempre su ambición lo quiso llevar muy lejos. Estuvo a punto de pagar la deuda externa de Colombia, algo que iba a hacer solamente por no ser extraditado. Tuvo su propia cárcel donde tenía sus propios lujos. Obviamente era una persona muy estratégica que intentaba hacer negocios directamente, pues no con la política, pero sí con el Estado de Colombia para que no lo extraditaran, para que pudiera seguir acá en Colombia y así poder seguir manejando sus negocios. Pero hasta cierto punto esto no le favoreció tanto y ahí es donde más adelante puede que esto es lo que haga que pues empiece su caída. Su ambición era tan grande que al final esto lo terminó llevando a la muerte, ya que en algún punto pudo hacer un trato con la justicia colombiana construyendo su propia cárcel, pero desde allí seguía manejando los negocios. En el momento en que la justicia se entera, intentan trasladarlo. Él se escapa y no es hasta el 2 de diciembre de 1993 cuando en un fuego cruzado con la policía termina muriendo en un tejado. La ambición lo llevó a morir antes de tiempo. Su vida cambió para sus ideales, no. Cuando pudo parar y disfrutar todo el dinero que tenía, porque sí, tuvo la oportunidad de hacerlo, no lo hizo. Porque el poder era lo que realmente le interesaba. No era solo controlar la droga, era intentar controlar un país y su ambición terminó imponiendo el lema plata o plomo, dejando una marca de violencia que afectó a toda una generación. Hoy en día Colombia sigue siendo reconocida
por todo el mal que hizo este señor. Y lastimosamente, muchas veces cuando nos vamos de viaje al extranjero siempre nos reconocen, hey, Colombia, narcotráfico. Y ese tipo de cosas dejaron una marca en Colombia que poco a poco se va borrando. Pero recuerden, como dijo algún día un cantante colombiano en un concierto, Colombia no es droga, Colombia es arte. Espero que les haya gustado mucho. Este es el análisis y reflexión de quién era Pablo Escobar y cómo su ambición lo fue llevando a la tumba poco a poco. Espero les haya gustado mucho.